Abrid vuestras Biblias, por favor. Vamos a seguir con esta serie de Apocalipsis tan intensa, ¿verdad? Vamos al capítulo 19. Mientras esperamos, si queréis, podéis empezar a leer de los versículos 11 al 21. Quizás os ayuda a interiorizar, porque hay muchos detalles. Apocalipsis capítulo 19, versículos a partir del 11 al 21. Podéis leer en lo privado. Si alguien no tiene Biblia, nosotros tenemos Biblias para dar y regalar. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Padre, guíame en esta predicación y muéstrame qué decir, sobre todo que no haya error, engaño, y sé tú edificando tu iglesia como siempre haces. Así que apártame, Señor, y que sea tu verdad la que aquí se proclama hoy. En nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Bien, esta es una predicación un poco tétrica. Vamos a ver porque es que el texto es duro, pero es necesario. Va a ser necesario pasar por esa zona de sombra para luego estallar en la zona de la gracia. ¿De acuerdo? Así que os pido paciencia porque por coherencia con el texto hemos de ser fieles siempre, ¿verdad? Si seguimos en esta serie de Apocalipsis y ahora llegamos en un momento muy, muy potente. Pero antes de meternos ¿cómo lo diría? Me recordaba este petaceta. ¿Os acordáis del petaceta que te lo metías en la boca y estallaba? Y bueno, y estallaba, y no es que fuera malo, era muy bueno el petaceta, era una laminadura, ¿eh? Era una golosina que hacía como una... pues esto va a ser algo así parecido, como un petaceta que te metes en la boca y estalla, ¿no? Lo vamos a meter en nuestro corazón y va a estallar, ¿no? Ese es el efecto que ha tenido en mí durante toda esta semana. Pero vamos ahora a contextualizar un poco. En la predicación anterior a esta serie y la anterior estuvimos comentando sobre la destrucción de la gran Babilonia, la ramera, ¿os acordáis? Pero esa ramera es solo el primero de los enemigos de Dios. Luego van a aparecer dos más, que son la bestia que salió del mar y la bestia que salió de la tierra, conocida como el falso profeta. ¿De acuerdo? No debemos imaginar monigotes en nuestra cabeza como si fuera una serie china de dibujos animados. No, estamos en un lenguaje, en un género apocalíptico en el que debemos extraer la idea. ¿De acuerdo? Es muy importante, porque si no, no vamos a entender nada. Quizás te va a costar un poquito más si es la primera vez que vienes y no has podido seguir esta serie.
Ya nosotros venimos haciendo este ejercicio, ¿verdad? Desde que empezamos en Apocalipsis. Bien. Luego, tras este capítulo 19, lo que vamos a leer es la derrota de Satanás, después de lo que vamos a predicar hoy, versículos del 1 al 10 del capítulo 20, para que tengáis un esquema mental fácil, ¿de acuerdo? Tenemos que en Apocalipsis se nos presentan tres personajes. En primer lugar, encontramos a Satanás en el capítulo 12. Luego, en el capítulo siguiente, el capítulo 13, encontramos a la bestia que proviene del mar y la tierra, ¿de acuerdo? Y luego, en el capítulo 17, la prostituta. Tres personajes con un orden, primero, segundo, tercero. Satanás, la bestia, la prostituta, ¿de acuerdo? Y ahora lo que va a suceder es que se invierte el orden, pero es el mismo orden, en el sentido de que ya en el capítulo 18 ya se venció a la prostituta. Hoy vencemos a la bestia que proviene del mar y proviene de la tierra, capítulo 19, hoy, y la semana que viene no. En la próxima predicación de Apocalipsis va a ser la derrota definitiva de Satanás, en el capítulo 20. ¿Se entiende, no? El orden. Quizás pensaste que esta bestia es un tremendo animal con unos dientes muy grandes, ¿no? A Jan le encanta el megalodón. Eso es un bicho enorme, como una ballena gigante con unos dientes de 1,5 metros. Y igual estás imaginando como un dinosaurio, ¿no? O yo qué sé, un animal muy feroz y muy malo. Bueno, olvídate. Esta bestia de la que hoy vamos a ver vencida es, como afirma MacArthur, la representación de aquellos poderes del mundo. Quédate con esta idea, es la representación de aquellos poderes del mundo que han perseguido durante toda la historia a la Iglesia, aquellos poderes que han llegado a exterminar, a matar personas piadosas que amaban a Dios y al prójimo como a sí mismos y han sido muertos por eso. Pero lejos de fijar nuestros ojos en esta enorme y poderosa bestia que tanto daño ha hecho, vamos a fijar nuestros ojos en aquel que va a vencerle. Pues este es el tema de hoy, ¿de acuerdo? Nuestro centro hoy, a pesar de que vamos a hablar de una parte oscura, porque está ahí el énfasis, el contenido, perdón, el énfasis está claramente en la persona y en la victoria de un rey. ¿Sí? Así que hoy hablamos de bestias y de reyes. A lo largo de toda la historia de la humanidad hemos visto cómo el hombre ha ido usando todo lo que ha tenido a su alcance para exterminar a Cristo y el Evangelio, ¿no? Su centro, ¿no? Líderes, reyes y poderosos que, llegando incluso a utilizar a la misma religión cristiana para disfrazarse de piedad, han llegado a cometer las peores atrocidades en nombre del Señor. Una de las razones por las cuales concretamente en España tenemos una herencia muy fuerte en este sentido. En España, porque hay un rechazo muy fuerte hacia la religión, y es precisamente porque tenemos que asumir que las peores barbaridades se han hecho en nombre de Dios. Ahora bien, eso no significa que fuera Dios quien las hiciera, ¿de acuerdo? Mi hijo le puede pegar un cachetazo a su hermano en nombre de su padre, pero eso no quiere decir que yo ni se lo haya mandado ni que se lo permita, ¿de acuerdo? Esta bestia estuvo latente en el pasado, lo está hoy en nuestro presente, pero la cuestión es ¿hasta cuándo? ¿Siempre va a ser así? ¿Es acaso que la bestia, la prostituta y Satanás van a seguir esclavizando al mundo y usando a hombres y mujeres para ello? Hoy lo tenemos muy cerca, ¿verdad? Mucha gente está muriendo. Lo estamos experimentando de alguna forma con nuestros hermanos de Ucrania, ¿no? Pero es que hay muchos lugares en el mundo en los que cristianos que aman sin bandera y sencillamente aman, están siendo exterminados. ¿Cuándo terminará esto? ¿Cuándo Satanás seguirá esclavizando este mundo? Hay uno que es muchísimo más alto, es aquel que tiene, según el texto, un nombre escrito en su muslo, el cual hace justicia. Dice que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Y su nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él en este día concreto, en el futuro? ¿No? Estamos hablando del futuro, Apocalipsis, estamos en el Armagedón, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama este hombre del que estamos hablando en el futuro? El día al que este libro nos está transportando.
¿Cómo se llama este personaje? Pues dice el texto que se llama fiel y verdadero. De este hablamos hoy y en este nos gozamos. Y para ello vamos a andar por 3 puntos que espero que nos puedan ayudar. Vamos a estructurar esta predicación en 3 puntos. Hablaremos del caballero, del caballo blanco, hablaremos de una batalla inexistente y en tercer lugar, consumación de una victoria pasada. Ya luego lo entenderéis mejor. Vamos por el primer punto. ¿Quién es? ¿Quién es el caballero del texto? Va a ser muy difícil que sigáis esta predicación si no vais mirando el texto y vais contrastando, ¿eh? ¿Quién es el caballero? ¿El caballero del caballo blanco? ¿Quién es? Una pregunta. Muy bien. Alguien lo ha dicho. Jesús. Mira, hay tanta información en este primer pasaje sobre Cristo y tantos paralelismos que hacer al respecto del Antiguo Testamento que podría estar solo en los primeros versículos como varias predicaciones, buscando y haciendo referencias y más referencias. Pero vamos a ir viendo. Vamos a hablar del caballo blanco. Este caballo blanco lo que simboliza es la victoria en la guerra. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, este jinete sale de las puertas del cielo, ¿verdad? Lo vemos en el texto, y sale como victorioso. Pues sale con el caballo de la victoria. Este detalle es importante. Vamos a ver, lo habréis visto 1000 veces en 1000 películas de estas del Imperio Romano, ¿no? Cuando un general o un rey regresaba de la guerra, lo hacía a lomos de un caballo blanco, ¿no? Entraba en la ciudad a lomos de un caballo blanco. No que hubiera luchado con ese caballo blanco, a lo mejor el caballo era un torpe, pero era necesario que entrara en un caballo blanco. Este hacía una comparsa triunfal cruzando la vía sacra y todo el mundo le aclamaba por su victoria, ¿verdad? Entonces ahí estaban, en primer lugar teníamos al rey que había vencido, que había logrado ganar la guerra. Luego teníamos a todas las tropas de los soldados, súper bien vestidos, allí que venían de gala. Luego un botín y luego los esclavos. Bueno, los prisioneros, ¿de acuerdo? Que algunos terminarían muriendo y otros terminarían vendidos como esclavos. Exacto. Bien. Pues aquí tenemos a este rey de reyes, el cual llega ya montado en el caballo blanco de la victoria. ¿Pero por qué? Piénsalo. Esto pudiera ser un poco ridículo, ¿no crees? Porque la batalla parece no haber empezado. Si vemos el texto, está entrando a la batalla ya con un caballo blanco, pero está entrando a la batalla como vencedor. ¿Qué pasa? ¿Que se ha venido arriba el hombre? A mediados del año pasado, Mateo Bustos, un gran atleta de triatlones, corría para vencer en Valencia. Iba primero, pero apenas a 2 metros de la meta, hizo un gesto, como lo ves en el vídeo, en YouTube, lo ves corriendo y cuando está ya que tiene la meta, que la tiene aquí, alguien quiere hacer una foto y él como se pone un poco así, pero sigue corriendo, pero se pone como por hacerse la foto y luego continúa. Estaba celebrando la victoria antes de llegar a la meta y con eso que pasa el segundo, que era muy espabilado, muy avispado, y va y le adelanta y gana. ¿Te imaginas? Ser el señor Bustos. Esto tuvo más de 100.000 visitas en internet. Hubo más de 100.000 personas que se rieron de ti. ¿No? Pues bien, ahora parece que tenemos a Jesús celebrando una victoria cuando todavía no se ha relatado la derrota ni de las bestias ni del diablo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y es que hay una razón bien clara para entrar en escena con el caballo triunfante, porque Dios no miente, no hace absurdos, y es que el lugar donde Cristo venció no va a ser al final, en el Armagedón, no va a ser en este momento en el que el libro de Apocalipsis está describiendo, porque ya Jesús había vencido en la cruz. ¿Se entiende bien, verdad? Muy importante. Lo que hoy nos describe Juan no es más que la consumación de una realidad ya consumada, ya realizada en la cruz. Bien, seguimos. Como siempre hemos explicado, los nombres personales en la Biblia son muy importantes. Nos describen a las personas que nombran, ¿de acuerdo?
Es como si fueran nombres de los indios, ¿no? No sé, en la Arcada ponen nombres de los indios y a Jan le pusieron lemur inquieto. Todos sabéis por qué, ¿no? Lemur inquieto. Ya un lemur ya es dinamita, métele inquieto además, ¿no? Bueno, pues en la Biblia los nombres describen a las personas. En este caso Jesús es llamado fiel y verdadero. De esta misma forma se presentó Cristo a la iglesia de la Odisea como el fiel y verdadero. ¿Verdad? Ya vimos en su momento sobre esto. Cristo es fiel por cuanto Él prometió su regreso y la consumación de la victoria que estamos a punto de conocer hoy. Y verdadero porque es su verdad y no ninguna otra la que tiene poder y aplica exactamente como Él mismo ha determinado. Aquí hay tantas verdades como personas, pero cuando hablamos de la verdad de Jesús, es otra historia. Es su verdad la que prevalece. Queridos, si Jesús es fiel y verdadero, que lo es, debe infundirnos en nosotros una absoluta confianza de que lo que estamos leyendo va a pasar exactamente como Él lo determina. Así lo prometió, así lo determina y así sucede. Punto. Este caballero llega con los ojos en fuego, dice el texto, con muchas diademas y un nombre escrito. Bien. Respecto a esos ojos, si viajamos a Daniel capítulo 10, versículo 6, afirma el texto sobre el que estaba por venir, que sus ojos eran 2 antorchas encendidas. Ya vamos haciendo algunos paralelismos, ¿verdad?, con el Antiguo Testamento. O Juan en Patmos, haciendo referencia a Cristo, describe sus ojos como una llama de fuego. ¿Qué significa? Bueno, el fuego es la ira necesaria para la pureza, es la ira de Dios en contra del pecado. Dios tiene ira contra el pecado y la forma de hacerlo visible en esta escena, porque claro, la ira no la puedes, ¿cómo la escenificas, ¿no? Pues Dios para mostrártela físicamente te lo simboliza con el fuego, ¿no? En esta escena la vemos en los ojos de Cristo, el cual mira con ira a sus oponentes pecadores. Respecto a las muchas coronas, no se trata aquí tanto de coronas como de diademas. No es que el caballero venga con una corona encima de otra. No, son diademas. En los tiempos en que Juan escribe, estas diademas eran cintas, ropa, que se ataban alrededor de la cabeza, de diferentes colores. Y estas diademas representaban la supremacía de Cristo, en este caso, en innumerables esferas. Cuantos más esferas. Cristo es el soberano. Y bien, en tercer lugar, el nombre que nadie conoce, dice el texto. Un nombre que nadie conoce. Vamos a ver, el nombre terrenal de Cristo, ¿no? No sé, el nombre terrenal de Giuseppe es Giuseppe. ¿De acuerdo? El nombre terrenal de Cristo es Jesús. ¿Verdad? Cristo es el nombre de Cristo es el de su designación oficial, pero tiene aún otro nombre que no nos ha sido revelado. ¿Pero esto va a ser siempre así? No. Cuando haya llegado el fin de su obra, va a ser revelado. Entonces, solo sucederá cuando en la intimidad Cristo, que es el novio, esté con su novia, su iglesia, en el lugar al que pertenecen, que es el cielo. Entonces ahí será revelado. No podemos decir nada más de esto, no conocemos ese nombre. Luego, versículo 13, se nos da otro nombre descriptivo. Cristo es el Verbo de Dios. Yo cuando entendí esto del verbo, esto me gustó mucho, me encantó. Ya hemos hablado mucho, en realidad, pero por si acaso mencionar que el verbo es como la parte de acción de Dios. Un verbo es una acción, ¿no? Por ello es el verbo, o sea, la acción de Dios, aquel que ejecuta las órdenes, aquel que traduce la voluntad de Dios, Padre, en una acción palpable en el Espíritu. El Espíritu es el aliento de vida, el Padre ordena y Jesús ejecuta. Es el verbo, la acción. ¿No? Ok. De ahí que afirma Juan 1:14 que el verbo se hizo carne, porque era Dios en la tierra, en acción. Palpable, tocable. Cristo es la acción palpable de la voluntad del Padre. Bien.
Pues este verbo viene manchado de sangre hasta las cejas. No que haya sido herido, pues no es su sangre la que le mancha. Es la sangre de todos aquellos a los que esta acción de Dios mató. Y aquí esto nos va a romper un poco los esquemas, porque Jesús no es Papá Noel, que hasta el carbón es bueno y dulce, no. Aquí vamos a ver una parte que quizás no nos gusta tanto, pero es que Dios es como es. Él se describe a sí mismo como es. Con esto entramos ya en el segundo de los puntos, una batalla inexistente. Bien, tenemos este vestido manchado de sangre por un lado y por otro. Vemos también en el versículo 15 que nos habla de que él pisa el lagar del vino. ¿Qué es un lagar? Bueno, es como una mini piscina, ¿de acuerdo? Se hace en el suelo, normalmente, en la que se echaba la uva y se pisoteaba hasta extraer el mosto para hacer vino, el jugo de la uva para luego hacer vino, ¿de acuerdo? Pues bien, quédate con la foto. Quizás no es agradable, pero por ello no vamos a dejar de acercarnos. Aquí tenemos al Creador de la tierra, al Hijo de Dios, que tras haber vencido en la cruz, reclama su victoria y ejerce su justicia como pisoteando a todos aquellos que no se arrepintieron y que fueron sus enemigos, aquellos que le crucificamos, negando su existencia. Y no importa que fueran personas conocidas socialmente, no importa si fueron grandes pensadores, si fue una persona rubia con ojos azules o si fue el mejor teólogo inconverso del mundo. De hecho, hay un énfasis en los reyes y gobernantes. No sé si puedes verle, el Creador, al grande, al eterno, pisoteando a las naciones, como si de una ridícula piscina de uva se tratara, para que lo prometido sea por fin consumado y el mal y los suyos sean erradicados como granitos de uva. ¿Y cómo es que va a vencer a sus enemigos? En cualquier película de acción que se precie, la mayor tensión está siempre en el último de los combates. Esto me aburre, me agobia. Los últimos combates de las películas de acción me agobian. Porque siempre empieza que gana el bueno. Pero de golpe deja de ganar. Y el malo gana más. Y gana, y gana, y gana. Y tú estás esperando, bueno, ya llegará. Ya llegará. Y gana, y ya cuando está a punto de morirse el bueno de la película, entonces es que el bueno se vuelve más fuerte y acaba ganando. Por goleada. ¿No? Siempre es así. Bueno, muchas veces es así. Normalmente en esta agónica lucha el malo empieza perdiendo. Bien. Como que esto no es una película, no vemos esta eterna secuencia que tanto me ha aburrido tantas veces. Aquí lo que vemos es nada. ¿Os fijáis en el texto? Es muy curioso. Habla de una batalla que no existe. De hecho, no hay lucha. Si te fijas en el texto, no hablamos de dos iguales que luchan, por la sencilla razón de que uno de los dos ya venció en la cruz. Lo hemos dicho antes. Lo que hay es una ejecución de una realidad ya consumada en el pasado. Y explico esto porque lo que finalmente vence al enemigo no es más que la verdad con mayúsculas que sale de la boca de Jesús, versículo 15. ¿Qué es lo que sale de la boca de Jesús? Míralo, versículo 15. ¿Lo ves? Es la espada que sale de su boca. Esta es la que discierne y determina lo que está bien y lo que no está bien. Porque aquí lo que determina las cosas es lo que Dios diga, punto. No si uno es más fuerte que el otro. Es algo que está muy por encima de si uno es más fuerte que el otro. Y es esa misma espada, o sea, lo que Jesús dice, lo que determina la paga para cada uno. Una paga, conocéis que la espada lo que hace es discernir, corta justo en el lugar adecuado. Separa lo bueno de lo malo. Ese es el significado. Pues es lo que Él diga, lo que tiene capacidad de herir y juzgar. Y aquí no nos habla de herir con un rasguño,
No te confundas, nos habla de una herida de muerte. Para terminar, determinando exactamente todas las cosas con esa vara de hierro de la que habla el texto también, símbolo de rectitud absoluta y pisoteando como a uva a todo aquello que es adverso a él y a su voluntad. ¿Lo imaginas? ¿Tienes el cuadro en la cabeza? ¿Te has montado un poco la película de lo que estamos comentando? Sencillamente una victoria que fue consumada y ahora en nuestro texto es proclamada, ejecutada. ¿Cómo será que en el siguiente versículo de esta batalla, que en realidad no existe, pasamos ya a escuchar a este ángel que desde el sol hace como de vocero, ¿no? Recuerdo una vez en un viaje a Perú que llegamos a un poblado indígena y los indígenas nos rodearon a todos y uno de ellos echa a correr y lo vemos corriendo lejos, no paraba de correr. No sabéis lo que es correr a 4.000 y pico metros de altura. Y corre y se va a lo más alto de una loma y empieza a gritar, pero fue sorprendente porque le podíamos escuchar, empieza a gritar, los ingenieros han llegado. Los ingenieros, pobrecico. Los ingenieros han llegado, los ingenieros. Y empezó a venir gente de otros poblados de alrededor, era un punto estratégico, ¿no? Y aquí tenemos este ángel que se va al sol, a hacer lo mismo, de vocero. Pues bien, ahora tenemos a este hombre, a este ángel, y lo que hace es llamar a la mesa, no a los santos, como a la otra mesa a la que los santos fueron llamados, ¿os acordáis? A la mesa del Señor fueron llamados. No, en este caso, llama a la mesa a las aves de rapiña, las rapiñairas, los pájaros que comen carne, los buitres. Seres que se alimentan de carroña y de todo lo podrido, los basureros del mundo. No debes ver esto literalmente, nadie va a comer las costillas del rey Juan Carlos, por muy chorizo que sea, si es que lo es. Esta es la mesa en la que hará justicia y reyes y capitanes, jinetes, libres, esclavos, pequeños y grandes, van a recibir el trato justo que merecen. Y la realidad es que el trato justo va a ser tremendo, pues finalmente aquellos que andan por el mundo creyéndose dueños y señores de este, tienen un final terrible. Van a ser devorados por los seres más despreciables, llevándoles a estos a la mayor deshonra que puede recibir un cadáver, que es la de no tener siquiera un entierro digno. Quédate con la idea. No que vaya a ser así literalmente. Ellos se comieron al mundo con su pecado y ahora se invierte el orden para que finalmente se haga justicia. De hecho, esta escena estaba ya profetizada en Ezequiel, capítulo 39, versículo 4. Pues esta escena es la misma que la descrita por el profeta cuando profetizaba, cuando luchó contra Gog en la tierra de Magog. Bien, sigue el texto ahora en una escena distinta de golpe, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que Apocalipsis vamos pasando como si fuera un IMAX, un cine de estos enormes, y como que Juan va viendo diferentes escenas, algunas simultáneas, algunas del pasado, volvemos al presente? No es una visión cronológica. En los versículos anteriores Juan describe un cuadro general de esta batalla que no existe, pero en este versículo es como que Juan pone una lupa para amplificar y aportar más afirmaciones, como que se fija en un punto. Esos enemigos de Cristo están enfrentados a un ejército celestial que, como nos describe el versículo 14, van vestidos de blanco, también sobre caballos blancos, símbolos de pureza. Uno y otros están enfrentados al mal, el mal contra el bien y el bien contra el mal. Ha llegado Armagedón. Se nos habló de la bestia que sale del mar y de la bestia que sale de la tierra. Ahora se nos simplifica con la bestia. Esto es tanto la del mar, la cual es personificación del poder político corrupto y engañoso sobre todas las masas del mundo, y la bestia que sale de la tierra, la cual ha ostentado el poder filosófico y ha cautivado el pensamiento a lo largo de toda la humanidad.
Pues bien, esta bestia es por fin apresada juntamente con el profeta, el cual había engañado al mundo entero, excepto a los santos, a los escogidos de Dios. Este falso profeta, mediante el engaño, logró que millones terminaran adorando a Satanás, aún desde la inconsciencia, ¿verdad? Pero finalmente, como hemos comentado, son apresados, son cazados por fin, y con ello llegamos al último de los puntos, la consumación de una victoria pasada. Cristo apresa a sus adversarios, si veis el texto, y finalmente los echa ¿dónde? ¿Qué hace con sus adversarios? Con estos personajes. Los echa al lago de fuego. ¿Sí? ¿Y cómo son echados? Vivos. Es que lo especifica el texto. Unos van a ser comidos por las aves de rapiña y otros son lanzados al más duro infierno. Un lugar en el que van a ser eternamente vivos, sufriendo eternamente en una absoluta ausencia de Dios y por lo tanto en una ausencia absoluta de cualquier cosa que pueda ser buena. ¿Imaginas eso? Y todo ello para toda la eternidad. Porque si por lo menos pudieran desaparecer. Explica a Hendriksen que este lago es una amplia zona de fuego que arde. Dice Hendriksen, este lago es una amplia zona de fuego que arde sin cesar con un olor nauseabundo de azufre. La imposibilidad de salir jamás de este lago ardiente es en sí misma evidente, y el dolor y el horror sempiternos son la suerte de los que están confinados al infierno. No hay indicios en ninguna parte de Apocalipsis de que los malvados sean aniquilados después de haber cumplido con un tiempo de castigo. Entonces este infierno no es aquel lugar caluroso donde lo vamos a pasar tan bien, ¿no? Como muchos. Es que el diablo nos lo ha vendido muy bien el infierno, ¿eh? Sí, ahí habrá fiesta todo el tiempo y estaremos calentitos. Se ha encargado de hacerse a él mismo como un bicho simpático y del infierno como de un lugar divertido. Pero si aquí lo que manda es lo que diga el fiel y verdadero, pues lo tienen claro. Es desolador. Pero querido, así como que la escena es tan dura, no quiere decir que sea triste. Pues más allá de la dura derrota de aquellos que no son hijos de Dios, el texto va de Cristo y de su victoria. El texto va de vida. El texto va, de hecho, del versículo 16 al final, donde encontramos el nombre escrito en el muslo del gran caballero vencedor. ¿Qué pone? El versículo 16. Es el centro de este texto. Venga, buscadlo. Y coger un boli y señalarlo ahí, de un fluorescente. Rey de reyes y Señor de señores. Hoy el mensaje es un mensaje de victoria, porque Cristo vence. Al final Jesús vence. No sé en qué situación estás, quizás como yo, estás inmerso pues en pruebas, en dificultades, no sabes qué hacer, no tienes muy claro hacia dónde ir, no ves un resultado fácil, o no ves una salida a tus mayores problemas, cuestiones familiares quizás, o no sé, de trabajo, espirituales, o estás triste, o estás en un desierto quizás. A lo mejor estás siendo atacado, insultado, menospreciado. Probablemente estás recibiendo un trato que crees injusto. Ahora te animo a que levantes tu mirada y pienses que no pasa nada. No pasa nada.
Porque si eres hijo del Rey de Reyes, no pasa nada. Jesús ya venció. Ni siquiera tienes que esperar a que venza. Ya lo hizo. Eso es lo que lo vamos a ver con nuestros ojos a su regreso. Pero lo importante es que ya sucedió. ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando Él es el que permite y el que no permite? Si lo peor que te puede pasar es que te mueras y te vayas con Él. No es tan terrible. No pasa nada. Cuando el llamado fiel y verdadero cumpla lo prometido y todas estas palabras de absoluta justicia se ejecuten a la perfección, lo verás, pero ya pasó. Por ello, si no estás seguro de tenerle, o si claramente te declaras ajeno a Cristo, contrario, hoy se te ha advertido claramente sobre tu fin horroroso una vez más. Y no es que debas aceptar a Cristo por miedo, nadie aceptó a Cristo por miedo. A Jesús se le acepta por amor cuando tú has entendido que Él, siendo creador, murió por ti. Pero quizás el miedo te ayude a buscarle, porque Él determinó así. Antes de entrar en tu vida, antes de darte ese granito de fe suficiente para ser salvo, Él desea que le busques. Solo espero que esta realidad plasmada en esta mañana te lleve por lo menos eso, a buscarle. Pues hay una promesa para aquellos que le buscan en verdad. Y es que le encuentran. Esto es una maravilla. Imagínate una vida en la que nada de lo que pueda pasar es tan importante. Porque no pasa nada. Él es el Rey de Reyes. Él venció y Él vencerá. Amén. Vamos a orar. Padre, decimos esto y no siempre vivimos así. Yo el primero, Señor. Te ruego, Señor, que perdones mi falta de fe cuando nos sentimos cargados, Señor, y estamos tan preocupados o tristes, o cuando las cosas de este mundo nos importan demasiado y perdemos la perspectiva. Señor, no merecíamos nada y tú mandaste a tu Hijo para que todo esto fuera una realidad preciosa en nuestra vida. Y así es, pero es que seguimos pinchando y te ruego, Señor, que nos perdones y que nos llenes de tu gozo a pesar de la adversidad, Señor. Este privilegio tenemos. Padre, te ruego por si hay alguien aquí que no te tiene, que te tenga, Señor. Que te busque, Señor, y que te tenga. Que estamos hablando aquí de cosas demasiado grandes como para no hacer caso, Señor. Eso te ruego. Que sigas haciendo el milagro precioso de la salvación y que apasionados sigamos viviendo por ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias en nombre de Jesús. Amén.